Algunos de los efectos comentábamos que se esperan, dada la coyuntura actual, hasta el 28 de febrero del 2022. Bueno, pues efectos de primerísimo orden en el mercado energético, el incremento en costo de materias primas, mayor armamentismo, eso sí, me parece ser que sea cual sea la ruta que se siga de ahora en adelante. Y, por ejemplo, de los aumentos, pues tal del petróleo, ¿no? También se prevé descenso en las tasas de crecimiento en varios países y más inflación, también aumento en las tasas de interés y también desempleo de los países más afectados, sobre todo en Europa, aunque pues nuestro continente no se va a quedar atrás y nuestro país menos, ¿no? Por ejemplo, para Alfredo Jalife, el que Biden y sus aliados, eh, pues ahora sí que opten por sanciones asfixiantes contra Rusia, y a eso le sumemos las que a su vez tome Putin en contra, ahora sí que de las sanciones que le den a él, nos llama Jalife las contrasanciones. En el caso de Estados Unidos, pues va a ser muy, muy fuerte el efecto, ¿no? Por ejemplo, él menciona que puede haber una hiperinflación, que pues ya de por sí en Estados Unidos no cantan mal las rancheras, ¿no? Por ahí uno de los memes que están en contra del presidente López Obrador son las tasas muy altas de inflación que tenemos aquí en el país, alrededor del 7%, que no se habían visto en mucho tiempo, pero en Estados Unidos están en el 7.5%, que pues han sido las peores que han tenido en ese país en los últimos 40 años. Y también se habla del peligro de la estanflación, es decir, con una desaceleración económica, pero también con altos niveles de inflación. Y Jalife cita a algunos analistas, entre ellos uno que señala que el problema es que los créditos bancarios a los negocios en los pasados 2 años, fíjense digamos, el tema de análisis que se hace aquí, ojo, en los últimos 2 años. Estamos hablando de época de pandemia, ¿sí? Entonces dice, es que los créditos bancarios a los negocios en los pasados 2 años están más que planos, ya que los bancos están comprando bonos del gobierno, ojo, bonos del gobierno, si lo que el gobierno echa al mercado, produce emisiones de ciertos títulos y los vende a cierto plazo para que pues, los privados le compren y pues el gobierno ofrece ciertas tasas de interés para que la gente invierta su dinero, ¿sí? Digamos, se financia el endeudamiento que tiene de alguna forma cada gobierno, en este caso el de Estados Unidos, y dicen, los bancos están comprando bonos del gobierno en lugar de proporcionar empréstitos a los negocios. Entonces dice, algunos analistas concluyen que la presente hiperinflación, es decir, una inflación más alta de lo que se esperaba, es el resultado de 6 billones de dólares en subsidios gubernamentales a los ingresos en una economía que no puede conseguir una demanda adicional, cuando un par de puntos porcentuales en las alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal, es decir, porque piensan alzar las tasas de interés, no logrará mucho, excepto reducir la demanda, es decir, si hay tasas más altas, la gente va a pedir menos créditos, entonces es cuando dicen que se va a producir una estanflación. Y nos dice Jalife también, la etiología primaria de tal hiperinflación en Estados Unidos proviene de otros factores. Menciona la interrupción de la cadena de abasto, el alza energética, ojo, alza energética, ahí está, pueden incluir electricidad, gas, gasolinas, ¿sí? Dice, ya que venía rozando los $100 por barril, está hablando del petróleo, incluso antes de los eventos en Ucrania, y también señala el incremento de los alimentos, lo cual en su conjunto impactará en el desempeño del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de noviembre. Aquí hago otro paréntesis. Bueno, sabemos que el Partido Demócrata no está muy bien, no es que digamos que el presidente Joe Biden esté muy fortalecido, ni su vicepresidenta Kamala Harris, al contrario, está en una posición muy debilitada y muy probablemente también este tipo de sanciones que está anunciando Estados Unidos, extremas, pero desde el punto de vista económico, recordemos que hasta ahora, por lo menos desde Estados Unidos, no se ha hecho mención a una parte militarizada, salvo, digamos, como lo que recogían algunos diarios el día de hoy, de meterle ahí algunos cientos de millones de euros precisamente en apoyo armamentista precisamente al gobierno ucraniano. Entonces, dice Jalife, es evidente que la hiperinflación en Estados Unidos con o sin Ucrania y Rusia afectará
infectará a sus dos socios comerciales en el TEMEC. ¿Cuáles son sus dos socios comerciales? Bueno, pues Canadá arriba y nosotros en la parte sur. Y concluyo una parte de lo que decía Jalife con dos situaciones que me parecen muy interesantes. Dice, en Europa la decisión del canciller alemán Olaf Scholz de congelar el gasoducto Nord Stream 2, recordemos que mucho del gas viene de Rusia, algunos o la mayoría de los países europeos. Dice, cuando las reservas de gas natural europeas se encuentran en sus niveles más bajos, tendrá impacto en la producción y suministro alimentario, ya que el gas natural es uno de los ingredientes más importantes para producir fertilizantes artificiales, lo cual impactará inevitablemente en el precio de los alimentos. Cabe señalar que el abasto energético de Rusia a Europa es 40% en gas natural y 27% en petróleo crudo. De hecho, estas dos últimas cifras que les acabo de dar, del 40% en gas natural, que por cierto, en el caso de Alemania, parece ser que anda entre un 50 y 55%, ¿sí? Y 27% en petróleo crudo, son dos armas muy poderosas que tiene ahí Putin bajo la manga. Bueno, ni tan bajo la manga, ¿no? Las tiene ahí más que evidentes y por eso algunos países pues sí le vociferan, etcétera, para la hora de asumir medidas más duras, más drásticas, pues ahí sí como que dan un paso hacia atrás. De ahí justamente la locución del presidente actual de Ucrania, decir, bueno, no quiero aventón, sino quiero apoyo, ¿no? Y también dijo que en algún momento que a su país lo han dejado solo. Y también, justamente este presidente, pues está tratando de decir, bueno, ahora es el momento, es la coyuntura, precisamente para que Ucrania entre en el pacto de la OTAN, ¿sí? Bueno, y el último punto que nos comenta Jalife es en el terreno bancario. Biden pretende sacar a Rusia del sistema SWIFT. ¿Qué es el sistema SWIFT? No sé si alguna vez a ustedes, por algún motivo, alguna razón, alguna transferencia, algún proyecto que hayan tenido, no sé, de investigación, de asistencia, etcétera, pues les hayan pedido el SWIFT de su cuenta bancaria para que les puedan, pues ahora sí que pasar su dinero a lo mejor de un país a otro, ¿no? En este caso a México, ¿no? Bueno, SWIFT es el acrónimo de la Society for World Interbank Financial Telecommunication, es decir, la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales. Pues de ahí lo quieren sacar, ya varios países ya lo hicieron, y eso, pues, dicen, va a ahorcar a Rusia. Lo va a ahorcar de manera limitada, muy limitada, porque finalmente, pues ya Rusia se había estado preparando para eso, ya, digamos, estaba preparándose para este tipo de acontecimientos, y se habla que por lo menos el 80% de las transacciones bancarias en Rusia ya no necesitarían este sistema que se llama SWIFT, ¿no? Entonces, pues ahí va, ¿no? Pero por otra parte, Rusia, si le meten este tipo de medidas, pues podría ahí afectar las cuestiones de exportación de minerales críticos utilizados en la manufactura, por ejemplo, de chips, el paladio y el titanio, entre otros, que son utilizados en la manufactura aeronáutica. Interesante, ¿no? Interesante el panorama de cómo lo vamos construyendo y no solamente de la parte, digamos, emocional, sino la parte que además de lo emocional también tendríamos que reflexionar. Y déjenme acabar con otro articulista, este se llama Marcus Reutemann Rosenman, que también escribe cosas muy interesantes. Y estas no necesariamente al conflicto como tal, sino a la manipulación al conflicto, digamos que estamos, pues ahora sí que siendo testigos de una u otra manera. Y nos dice Marcus Reutemann, en la OTAN solo cabe una dirección de análisis, una visión de conflictos y un enemigo, aquel que la OTAN y Estados Unidos señalen como tal, en este caso Rusia y los demás países, pues a asumir. El encuadre político, las imágenes, los relatos de enviados especiales, las agencias de prensa de la guerra Rusia-Ucrania están sometidos, ojo, esto subrayenlo por favor, están sometidos a un férreo control de la OTAN y sus mandos, tanto políticos como militares. En su interior se despliega una estrategia, la opinión pública debe ser manipulada. Hay que ocultar hechos, borrar la historia, resaltar la crueldad de los invasores y la muerte de civiles, haciendo hincapié en los desplazados, el llanto de las mujeres y los niños desorientados y con miradas perdidas. O sirve para justificar a unos
y descalificar a otros. En este caso, Vladimir Putin, encarnación del mal, es un psicópata, un ser despreciable, ávido de sangre y muerte. Enfrente tiene un hombre de bien, un demócrata, un defensor de las libertades, un héroe de su patria, que llama a resistir, tomar las armas y protegerse del invasor. El mal y el bien confrontados. Europa, Occidente y la OTAN se identifican con el bien, toman partido, ojo, toman partido, imponen sanciones, llaman a boicotear actos deportivos, claman no a la guerra y piden solidaridad bajo el atento mirar de la OTAN, cuyo papel se presenta como mediador, no como parte de la guerra creada por sus estrategas. Todo es poco para combatir al lado de Ucrania y convertirla en víctima del imperialismo ruso que busca reeditar la Guerra Fría. El miedo de una amenaza rusa se pone sobre el tapete. El enemigo ha resurgido de sus cenizas. Nos dice Marco Reutemann, ni tampoco, ni tanto, o ni tanto, ni tampoco. Ni Putin es un diablo, ni Zelensky es un santo. Ucrania ha sido utilizada por Occidente para sus espurios intereses, alterar la balanza del poder en la región. Lo que está en juego sobrepasa a Ucrania y destapa la farsa de Occidente. El coste de vidas humanas es irrelevante. Son rusos y ucranios, ni españoles, ni alemanes, ni británicos, franceses o belgas, tampoco estadounidenses. El gobierno de Joe Biden no tiene problemas para lanzar a Europa al campo de batalla. Es la comparsa que pone la cara mientras Biden cubre sus vergüenzas. Bravuconería cuyas consecuencias las pagan como de costumbre los pueblos y las clases populares, mientras el complejo financiero militar tecnológico se frota las manos. Más fondos para armamentos y comisiones irán a parar a las manos de los de siempre. Los países occidentales de Estados Unidos han dejado que Ucrania se desangre. Han financiado grupos neofascistas, han patrocinado un golpe de Estado de 2014, han incumplido acuerdos de dotar de autonomía a las regiones rusoparlantes, han masacrado a su población. En un lustro, es decir, en 5 años, las cifras hablan de 15,000 asesinados a manos de las fuerzas de choque neofascistas y el ejército ucranio. El poder está en manos de una plutocracia sin escrúpulos. El hambre, la miseria y la desigualdad han aumentado exponencialmente. La OTAN ha surtido de armamento a las fuerzas de choque y, de paso, Ucrania se ha convertido en territorio de formación y adiestramiento paramilitar de los grupos de extrema derecha de la Unión Europea. Pero lo dicho ha desaparecido del análisis políticos. En esta guerra, como en todas, donde todos somos parte de uno de los bandos, se busca desinformar, manipular, mentir y poner todos los medios de propaganda al servicio de la desinformación de inteligencia en manos del Estado Mayor de Guerra. Periodistas, políticos, académicos, psicólogos, militares, especialistas en relaciones internacionales y publicistas son una piña. No hay fisuras en el discurso. En esta lógica no aparece la historia. Se desvanece en proclamas y en bloquear la información que ponga en duda el discurso oficial. Censura acompañada de presiones, emociones cerriles y descalificación. No hay espacio para reflexionar, para pensar, dudar de quienes fomentan la guerra. Y termina Marcos Reutemann diciéndonos: durante estos días es posible saber que Ucrania ha sido invadida. Sin embargo, la explicación no se halla en el hecho, una verdad particularmente evidente. Se encuentra en el devenir de acontecimientos que tengan, o que tienen más bien larga data, décadas. Por ello, no se puede caer en el maniqueísmo. El tiempo de guerra debe ser ralentizado. Los acontecimientos fragados por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados europeos han supuesto una guerra que tendrá enormes consecuencias. Para revertir la deriva, hay que escuchar las propuestas de paz de Rusia, las mismas que no se tuvieron en cuenta y podrían haber evitado la guerra. Cualquier intento de obviar esta realidad es un acto de hipocresía. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan? Interesantes estos posicionamientos, ¿no les parece?